Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar sobre adaptación y cambio climático. Nos acompañan Raquel y Beatriz desde España y Uruguay, Felipe Pérez. Actualmente las previsiones varían de 25 millones a 1.000 millones de migrantes ambientales para 2050, moviéndose dentro de sus países a través de las fronteras, permanente o temporal. Con 200 millones como la estimación más ampliamente citada, un estudio realizado por el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana, el Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas. Frente a esta cantidad de gente, frente a estas estimaciones, el reto de la migración ambiental es obviamente algo que tiene que ser abordado desde la política y desde la investigación académica, y también como ciudadanos en la ciudad sostenible. Esta realidad es conocida desde que se ha comenzado a trabajar el tema del cambio climático. Muchos expertos advierten que los impactos más graves del cambio climático serán sentidos a través de fenómenos como la migración humana. La comunidad internacional ha avanzado en conjunto para entender un poco mejor la comprensión y la relación frente a este cambio climático y la relación entre cambio climático con vivienda y movilidad humana, poniendo en relieve el papel que los cambios ambientales como factor de migración y precariedad de las poblaciones más vulnerables son una realidad. Chicas, ¿pueden poner en silencio sus micrófonos mientras no hablan? Sí, así queda mejor. Súper. Nos acompaña Beatriz Felipe Pérez, doctora en Derecho por la Universidad de Chile, con una tesis titulada Migraciones climáticas y propuestas de derecho ambiental. Ella es premio Josep Miguel Plata, la mejor tesis doctoral en Derecho Ambiental en 2016, es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, de la Universidad Rovira y Virgili, y consultora independiente en temas de migraciones climáticas, cambio climático, justicia global, entre otros. Nos acompaña también Raquel Strecker, ella es arquitecta, egresada de la Universidad de la República en Uruguay, con amplia formación en vivienda, planificación del territorio y gestión de riesgo de desastres. Fue viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en ese cargo fue responsable de la Agenda Ambiental Internacional, representando a Uruguay en diversos ámbitos regionales e internacionales vinculados al desarrollo sustentable a nivel de vivienda, territorio, cambio climático, gestión de riesgos de desastres y otros temas. Hoy en día se desempeña como consultora en planificación territorial, desarrollo sostenible, gestión de riesgo de desastres para diversos programas, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. También es autora y consultora del informe de la OIM y la movilidad humana en la Agenda Climática de las Américas. Gracias por acompañarnos, chicas. Muchas gracias, Adriana, un gusto estar aquí. Sí, muchas gracias por la iniciativa. Vamos a adentrarnos de una vez en el tema. Según sus perspectivas, de una manera muy general, ¿cuál es la relación del tema actual de las migraciones internacionales? Y no solo como migración tanto interna como transfronteriza, solo todo el desplazamiento humano y el cambio climático. ¿Quién quiere comenzar? Empieza tú, Beatriz, como tú quieras. Vale, pues puedo empezar si te parece. Bajo mi punto de vista, creo que la relación entre el cambio climático y otras formas de degradación ambiental y las diversas o el infinito abanico de formas de la movilidad humana en la actualidad están estrechamente relacionadas y cada vez más. De diferentes maneras, tanto directa como indirectamente, al final las personas vivimos en un ambiente y si ese ambiente cada vez se ve más deteriorado por el cambio climático, como digo, por otras formas, pues hay en muchas ocasiones, sobre todo en contextos vulnerables, que a las personas no les queda otra que marcharse. El aumento de las temperaturas al final tiene consecuencias directas, como les digo, como pueden ser olas de calor muy fuertes, o indirectas, como puede ser la elevación del nivel del mar, o que cada vez haya fenómenos extremos que ocurren con una frecuencia mayor. Y todo esto, de una forma u otra, pues como les comento, hacen que las personas tengan que abandonar sus hogares. Y lo hacen de diferentes maneras, como también habías dicho en la pregunta.
Yo creo que el tema de las migraciones ambientales, que ya se viene realmente abordando desde los años 70, ahora ha tenido un boom y está, entre comillas, como de moda, pero no creo que sea algo positivo, sino que realmente es que la gravedad de la situación ya no nos deja mirar hacia otro lado, sino es una cosa que está pasando en todos los lugares del planeta y que ese vínculo cada vez está más claro. Súper, mil gracias. Raquel, Bueno, cuéntanos tu perspectiva. sí, sí, me gustaría también aprovechar y dar una perspectiva desde Latinoamérica, en este caso, ¿no? Nuestro continente cuenta con varios de los países con mayores vulnerabilidades a los efectos y los impactos del cambio climático y los desastres, y eso ha generado justamente migraciones internas y transfronterizas. Por lo tanto, eso es una realidad que se ha puesto sobre la mesa más allá de cualquier otro tema, ¿no? Porque inclusive en mi caso en particular me acerqué a esta temática a partir de lo que fue el impacto de las inundaciones en Uruguay en el año 2007, donde hubieron más de 10.000 desplazados. Por lo tanto, es una realidad que la tenemos muy presente, que se suma a las otras vulnerabilidades de la población, donde está precisamente la segregación territorial, el desplazamiento, y bueno, y en ese caso es necesario desde nuestra perspectiva abordar las migraciones climáticas cuando pensamos en avanzar en un camino de desarrollo y de mejor calidad de vida de las personas, para tener esa perspectiva vez los templos de Centroamérica. Sí. Perdón, tal vez corta tu cara porque se está viendo un poco cortado lo que estás diciendo, es muy importante. Ahí te vemos. Ok. ¿Qué estás diciendo? No, lo que mencionaba un poco es justamente el hecho de que en América Latina, en la realidad contemporánea, el tema está presente porque es una realidad que nos atañe a todos, ¿no? Y justamente lo que estaba comentando es el hecho de las migraciones, en este caso en Centroamérica, que tienen muchos componentes, entre los cuales no es posible soslayar todos los impactos de la sequía en todo el corredor seco centroamericano. Pero en otros casos, bueno, esa sequía, como es en el caso de Chile, también se expresa en migraciones internas, está en la agenda de hoy el tema de la Amazonia, por ejemplo, que no solamente impacta a nuestro continente y las poblaciones de esa zona, y por lo tanto es un tema clave cuando pensamos en las poblaciones más vulnerables y en cómo mejorar la calidad de vida desde una perspectiva precisamente que tiene que tener este tema que es humana, ¿no? Absolutamente, mil gracias, Raquel. Entonces, frente a esta perspectiva general que podemos entonces entender que no solo es un tema que es urgente, ¿verdad? Y que como bien dijo Beatriz, ya no podemos ignorar, sino que ya tenemos que tratarlo. Y además todas estas cuestiones de cómo afectan dinámicas tradicionales de política, cómo afectan la calidad de vida, cómo afectan hasta el derecho a la vivienda y todo este tipo de perspectivas en Latinoamérica y en el mundo, y lo que eso puede generar a nivel de cómo afecta directamente a las poblaciones. Me gustaría que alguno de ustedes dos nos explicara de una manera muy simple cuál es la relación entonces entre esta vulnerabilidad que puede tener una población, la resiliencia como mecanismo de adaptación al cambio climático
y todo esto en relación con la movilidad humana. A ver. Hola. Bueno, a veces, no sé, ¿cómo Sí, quieres? habla Raquel, perdón. No, es lo mismo. Bueno, simplemente como 2 o 3 temas que seguramente Beatriz va a complementar. Mm, por un lado, decir que precisamente en lo que hemos avanzado en todos los países es en tener una mirada integral de los temas y no sectorizar, porque finalmente el desarrollo y la calidad de vida de las personas y todo eso se expresa de una manera integral. Entonces, podríamos decir que la movilidad humana está como en la intersección de algunas temáticas, entre ellas todo lo que tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres, por un lado, por otro lado, con lo que es la adaptación al cambio climático, y por otro lado, en lo que tiene que ver con precisamente el desarrollo sostenible, que hoy está expresado en la agenda en la que 2030, en la que se comprometieron todos los países, y los objetivos de desarrollo sostenible. En esa intersección de todas estas temáticas podemos ubicar a la movilidad humana, ¿no? Y tú hablabas de la resiliencia y de ese fortalecimiento de la resiliencia necesario, y en ese aspecto sí quería muy brevemente comentar que, digamos, desde la gestión tuve la oportunidad de ser responsable de lo que fue el Plan Nacional de Vivienda de 2010-2014 en Uruguay, y precisamente, justamente en ese cruce de las temáticas, observamos que de las poblaciones más vulnerables son también las que están ubicadas en los entornos más frágiles ambientalmente, urbanísticamente, y por eso se creó un plan nacional de relocalización de familias ubicadas en tierras inundables y o contaminadas, que bueno, que lo entendimos también precisamente como un plan de adaptación al cambio climático de las poblaciones. Por ahí, por lo menos para colocar este tema de las políticas y de cómo se intersectan todas estas temáticas de las que tú hablabas. Y le doy la palabra a Beatriz también. Aprovecho y recentro un poco la pregunta con respecto a tu experticia, Beatriz. Raquel menciona una cuestión muy, muy importante, que es que generalmente las poblaciones más vulnerables son también las más prontas a desplazarse, sea por desastres naturales o sea también un desplazamiento lento frente a lo que puede afectar el cambio climático, sus livelihoods y sus capacidades para vivir. Desde la perspectiva de la justicia global y en tu trabajo, ¿cómo entonces es cuestión de relación entre vulnerabilidad, desplazamiento y cambio climático? A ver. ¿Sí se me escucha? Sí, si puedes poner la cámara. Sí, a ver, la pongo por si acaso funciona, si no, la quito. Pues muchas gracias por redirigir la pregunta. A mí me parecía muy interesante cuando la hiciste al principio, la diferenciación entre vulnerabilidad y resiliencia. Y me acuerdo que una vez dando unas capacitaciones en Ecuador justamente, mucha gente entendía que a menor vulnerabilidad, menor resiliencia. Y al final me costaba mucho explicar que no tenía por qué ser así, porque hay colectivos que son muy vulnerables por su exposición al riesgo, por su escasa capacidad de adaptación, pero sin embargo han desarrollado a lo largo de la historia una gran resiliencia. Y era siempre, bueno, hablábamos del caso de algunas comunidades indígenas que se han visto como tantas veces tan desplazadas en el sentido de que no son tomadas en cuenta sus opiniones, que están acostumbrados a movilizarse un montón, que al final tienen una resiliencia muy grande, pero eso no deja de ser que son extremadamente vulnerables a cambios en el clima o en el ambiente en general. Y en cuanto a la otra pregunta, en cuanto a eso de las poblaciones más vulnerables, aquí hay un tema que siempre me gusta sacar a la luz, que es que al final, dentro de las poblaciones más vulnerables, en el contexto de las migraciones climáticas, realmente son quienes no se pueden movilizar.
son aquellas personas, como en inglés se les denomina las trapped populations, las poblaciones atrapadas, que son personas que se encuentran en tal grado de vulnerabilidad y con una capacidad de adaptación o de irse básicamente tan baja que o no se pueden ir ante una amenaza o si lo hacen en las peores condiciones, sin planificación, sin medios económicos de a dónde irse, sin una red de ayuda que les pueda servir para encaminar su movilidad. Entonces, por un lado, tener en cuenta la situación de esas personas que son, bajo mi punto de vista, las que son más vulnerables, y luego en la relación entre estos colectivos más vulnerables, la justicia global, pues siempre está el tener en cuenta que al final, hoy en día y a nivel histórico, las emisiones acumuladas y quienes hemos sido los responsables al final de lo que está pasando hoy en día son unos estados norte global, llamémoslo como queramos, pero que al final ahí hay un tema de justicia global súper claro en cuanto a unos países enriquecidos, norte global, se han beneficiado de contaminar a lo largo de la historia muchísimo, de quemar combustibles fósiles casi sin límites, y al final quienes peor están llevando la situación y quienes se ven más afectados y sinceramente donde las migraciones ambientales hoy en día están teniendo mayor lugar es el sur global o la parte empobrecida del planeta. Con lo cual creo que hay una relación muy clara que a veces no se visibiliza, pero ahí está. Súper. Entonces, frente a este panorama más general de las relaciones entre vulnerabilidad, resiliencia de comunidades y cambio climático, a mí me gustaría que precisáramos un poco, para continuar en la conversación, los distintos tipos de desplazamiento que existen frente al cambio climático. Quien quiera tomar la pregunta. Si quieres, digo, perdón. Me parece que al final que hay todas las formas posibles de movilidad humana pueden estar de una forma u otra relacionadas con el cambio climático. Por eso yo siempre digo que una característica de las migraciones climáticas es que son complejas. Y realmente hay ejemplos de todo tipo, desde migraciones laborales, de personas que en un determinado momento del año se van a una ciudad, a un pueblo cercano a trabajar y regresan, que pueden ser circulares. Hay migraciones dentro de los estados en su mayoría, desplazamientos podemos considerarlas, y también hay algunas fuera de los estados. Incluso hay algunos casos en los que volver al lugar de origen puede ser posible y en otras no. Incluso hay riesgos, se ha hablado a nivel de derecho, que si quieren lo comentamos más adelante, de riesgo de apatridia, que es otra forma dentro de las migraciones que podemos decir. Lo cual yo diría que para tener conceptos claros, diría que la mayoría son a nivel interno de carácter forzado, similar a la figura de la persona desplazada, y diría que también hay mucha circular, donde predomina del campo a la ciudad, y que también hay casos menos, pero no imposibles y cada vez más, de migración internacional forzada. No sé si me explica. Sí, gracias. Hablando de interno en las forzados frente a desastres y todo, me gustaría, Raquel, nos explicara un poco de tu experiencia desde la gestión que hiciste en Uruguay, cómo se manifiesta realmente este desplazamiento forzado por desastres naturales y cómo se maneja entonces desde la política pública. Bueno, en el caso del ejemplo que yo te puedo comentar, podríamos decir que en realidad fueron reubicaciones planificadas, ¿no? Y desde la política pública, como te decía, quedó en el caso en el que trabajamos a partir de una experiencia anterior, donde tiene que ser muy fuerte la coordinación, tanto a nivel nacional como local, con la participación para buscar las vías de salida con las comunidades afectadas y poder realizar lo que decimos a veces soluciones a medida, ¿no? Evaluar las capacidades de las personas
para poder realizar esas reubicaciones. Y un poco reafirmando también lo que planteaba Beatriz, a veces, digamos, no podríamos decir que es la distancia, sino el hecho de la reubicación y la necesidad de generar nuevos medios de vida, ¿no? En este caso estamos hablando de poblaciones ubicadas en las riberas de cursos de agua, con medios de vida asociados a esos cursos de agua muchas veces, ¿no? Como por ejemplo los ladrilleros artesanales, que por lo tanto al reubicarse debían fortalecerse sus capacidades para el trabajo y generar nuevas estrategias. En ese sentido, se hizo un plan con las 2.000 familias aproximadamente, con tecnologías y tipologías variadas, se realizaron protocolos donde se tuvo en cuenta precisamente una perspectiva de derechos humanos, no solamente de la vivienda, sino en pensar en el hábitat en general, en la seguridad social de las personas, en la salud, en el trabajo y en la integración a la ciudad, ¿no? Está claro de que, como hablaban anteriormente, como comentábamos antes, las vulnerabilidades se generan también porque las personas con más excluidas terminan excluidas del acceso a la ciudad como tal, y en definitiva se necesitan medios muy fuertes de política para poder generar soluciones sostenibles. Eso me parece también importante, que no se trata de dar una vivienda en un caso, sino de generar soluciones sostenibles para las poblaciones, entre las cuales la migración a lugares aptos de la vida en condiciones adecuadas tiene que ser una política. Y por último, para terminar este pedacito, sí quería decir que en ese caso, digamos, es muy importante también fortalecer las capacidades de los gobiernos a nivel nacional y local para que puedan llevar adelante estas cosas. Y ahí, en términos de justicia global, también necesitamos en los países en desarrollo del aporte de todos para poder alcanzar esos niveles y viabilizar soluciones justas para los migrantes. Buenísimo. Raquel y Beatriz, gracias por estas intervenciones. Hablando justamente de fortalecer capacidades desde los estados, la gobernación del cambio climático se enmarca en tratados, se enmarca en acuerdos, y la gobernanza internacional a nivel de migraciones también se enmarca en una serie de tratados, acuerdos, más o menos firmados por una cierta cantidad de países. Para fortalecer justamente estas capacidades de los estados y para abordar de manera correcta el tema de migración y el cambio climático, ¿cuáles son las herramientas que existen a nivel de derecho internacional y derecho nacional que pueden ser aplicadas, o cuáles son las herramientas que se quieren desarrollar para abordar este tema? ¿Quieres comenzar tú, Beatriz? Sí, está bien. A ver, comentarte que, bueno, otro de los grandes temas en este caso de las migraciones climáticas. Si quieres, pon tu cámara de nuevo, Beatriz, que creo que sí, perdón. En el tema de las migraciones climáticas, como te comentaba, otro de los grandes temas ha sido el de la protección jurídica de los migrantes y las migrantes climáticas. ¿Cuál es el problema? A nivel internacional, en el caso sobre todo de quienes marchan de un estado a otro, su figura hoy en día permanece totalmente indeterminada porque ningún instrumento los contempla. El régimen jurídico de la movilidad humana, incluyendo refugio, desplazamiento, migración laboral, etc., hasta el momento podemos decir que ha permanecido totalmente ajeno. Sin embargo, yo creo, y esa es mi propuesta, es que al final, como te comentaba antes, la mayoría de las migraciones climáticas son ya de por sí otras, o sea, podrían incluirse dentro de otras formas de migración. Con lo cual, pues me parece que no es posible utilizar un instrumento para proteger a todos los migrantes climáticos, pero si ponemos la lupa, observamos que hay diferentes formas. Yo creo que el derecho debería reaccionar y sí que se podría interpretar de manera más amplia cada uno de los instrumentos existentes para proteger a estas personas.
Esto desde el punto de vista del derecho de las migraciones o la movilidad humana más general. Desde el punto de vista del derecho del cambio climático, aquí podríamos decir que hubo un gran silencio en todas las convenciones, en la Convención Marco, a relacionar cambio climático, derechos humanos, por no decir ya movilidad, que no fue hasta el Acuerdo de Cancún que finalmente incluyeron una pequeña referencia y finalmente en París incluyen el preámbulo y en el apartado de pérdidas y daños esto, pues también podríamos decir que hoy en día no protegen jurídicamente a los y las migrantes climáticas, pero que al menos en la línea de los avances que comentabas, pues la creación de la Task Force, que se está encargando de hacer reuniones, publicar informes, intentar intentar solucionar un poco el asunto, pues algo está haciendo. Y en el panorama internacional, pues la Task Force, tuvimos la iniciativa Nansen, la plataforma para del desplazamiento entre los desastres, tenemos creación de redes de investigación, que claro, jurídicamente hoy en día pues tampoco es que sean mucho, pero al menos son algo. Y sí también me gustaría destacar que a mí me parece un instrumento que es muy bueno, al menos en la teoría, que es la Convención de Kampala en África, y así que incluye los desplazamientos por cambio climático. Es el primer instrumento a nivel internacional jurídicamente vinculante que lo incluye. Su implementación es complicada, es verdad, pero al menos en la teoría está, y creo que debería ser un ejemplo para otras regiones del mundo. También en esta línea, un avance en el caso de América Latina, que es el que nos interesa ahora en específico, pues la Declaración de Cartagena sobre las personas refugiadas, que da una definición más amplia que la de Ginebra, de a quién se podría considerar persona refugiada, pues también deja la puerta abierta a los estados a que incorporen esta definición más amplia y consideren que algunas refugiadas o refugiados climáticos podrían entrar dentro de esta definición. Pero sin lugar a dudas, para que todo esto pase, hace falta muchísima más voluntad política, que todavía yo hoy diría que no es suficiente, pero poco a poco pienso que algo se está haciendo. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, no, absolutamente. Me encanta que menciones los instrumentos regionales de protección frente al desplazamiento interno de Kampala y la Declaración de Cartagena en Latinoamérica, porque es una referencia de cómo podríamos seguir trabajando en esto. Ahora, Raquel, en el informe del cual tú eres autora para la OIM, tú trabajas mucho el tema de integrar estas referencias a la movilidad humana y a la migración en las estrategias de los cambios climáticos de países, que son pues las estrategias nacionalmente determinadas frente al Acuerdo de París. Como una perspectiva más o general o latinoamericana, en tu experiencia, ¿cómo se puede pues, integrar entonces la movilidad humana en estos tipos de marcos más a nivel nacional legislativos? Sí, perfecto. Un poco justamente creo que es un complemento de lo que planteaba Beatriz a nivel internacional. Creo que los países de América Latina también muy tímidamente han ido integrando estas en sus estrategias, tanto las menciones al tema de la movilidad humana como algunas cuestiones ya más operativas, ¿no? Hay un largo camino por recorrer, pero los compromisos internacionales como el Acuerdo de París o los ODS, como decíamos antes, cada uno de estos acuerdos de alguna manera pone el tema sobre la mesa y los países han ido poco a poco, algunos un poquito más, otros un poquito menos, integrando inicialmente el tema teniendo en cuenta sus características nacionales, ¿no? Entonces, en algunos países, hoy hablábamos del corredor seco centroamericano, bueno, en sus estrategias de cambio climático y adaptación, efectivamente hay países como es el caso de Guatemala que realizó un capítulo entero vinculado a esta temática por la importancia que tiene estratégica en el país, ¿no? En otros casos, las menciones están vinculadas a temas como la desertificación, la deforestación,
está el tema de los pequeños estados insulares del Caribe, y estamos ahora presenciando tristemente todas las consecuencias que ha tenido en Bahamas en estos días, y todo lo que va a implicar en términos de migraciones y desplazamientos, toda esa vulnerabilidad y sobre todo la de las poblaciones costeras, ¿no? ¿Cuál es el tema ahora, ¿no? Cuando en realidad, bueno, por muchos motivos, también habíamos mencionado motivos propios urbanos, como las inundaciones urbanas o cada una de estas temáticas, los distintos países tienen distintos grados también de institucionalización a nivel legal de sus estrategias, ¿no? A veces son vinculantes a nivel de país, a veces no, y hay que seguir avanzando en que cada uno de esos marcos precisamente sea vinculante y transforme esas iniciativas en un instrumento legal también. Lo que hemos visto más dificultades es en cómo operacionalizar eso. Si bien se mencionan y a veces hay un diagnóstico que las incluye, no se ve un correlato real en términos de política o de implementación de esas menciones que haga que las estrategias realmente tengan una respuesta a nivel de las personas, las comunidades, el territorio. Nosotros nos parece siempre importante, además de visualizar, digamos, toda la problemática y ser conscientes de ella, bueno, tener siempre la posibilidad de ver las oportunidades y de hacer propuestas, ¿no? En el trabajo que tú mencionás acerca de la movilidad humana en las estrategias de cambio climático, justamente hablamos de necesidades y oportunidades, y quisiera como mencionar dos grandes grupos de cuestiones, ¿no? Por un lado, las oportunidades, bueno, todas esas estrategias están en procesos de cambio, los países sí muestran un mayor interés, y también en la visualización de que las consecuencias que tiene no abordar este tema también tienen implicancias desde el punto de vista económico para cada uno de los países, ¿no? Entonces, aprovechar estos procesos de discusión para poder avanzar en cosas más concretas. Y en esas cuestiones más concretas, nosotros desarrollamos una serie de propuestas como para que cada uno después las pueda revisar, adaptar, etcétera, pensando en cómo es toda la arquitectura financiera del cambio climático también, y cómo se puede acceder a fondos que permitan desarrollar estas cuestiones. Y entonces propusimos lo que le llamamos ANAS, que son como acciones nacionales de adaptación, emulando un poco a lo que son las acciones nacionales de mitigación, ¿no? Tratar de pensar en esas acciones como un proyecto completo en el que se analice todos los impactos que desde el punto de vista ambiental, social, económico tienen en cada caso, y en ese sentido también darles un contexto operativo a los países, ¿no? Eso requiere de muchos pasos, porque como decíamos, estamos en un proceso incipiente, diríamos, ¿no? Creo, para terminar un poquito este bloquecito, que el hecho de que la COP de cambio climático este año sea en Chile tiene que ser una oportunidad y un desafío de poner los temas propios de nuestros países en desarrollo sobre la mesa con una acción muy fuerte y una cantidad de propuestas, y esperamos que sea un ámbito en el que precisamente el tema esté planteado, ¿no? Yo participé justamente en la Semana del Clima en Salvador de Bahía, en un evento organizado precisamente por la OIM y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, porque, digamos, es necesario hablar mucho, comprender mucho y poder avanzar. No alcanza solamente con unas breves menciones, sino entender cuáles son las dificultades que tenemos para poder operacionalizar esto. Y entre otras muy básicas está la ausencia de datos concretos acerca del tema. Claro, claro. Ahí te me adelantaste justamente en dos temas muy importantes que pues justamente las recomendaciones que deberían
frente a la política pública querían hacer los estados y cómo deberían desenvolverse pues, en el área internacional para abordar este tema, y me preguntaba si Beatriz quería complementar lo que tú acabas de decir a nivel de pues, recomendaciones para los estados de cómo abordarlo desde la perspectiva de política o de desarrollo legislativo. Y la cuestión de las mediciones, si quieren, la abordamos después, porque es verdad que es uno de los temas más complicados a nivel de migración y cambio climático, porque justamente por la tipografía distinta que existe de cada uno de estos tipos de desplazados, desplazamiento nacional, internacional, interno, por desastres, por todo, cuáles deberían ser como los desarrollos a nivel de medición que deberíamos tener. Sí, en cuanto al desarrollo de políticas, al hilo de lo que comentaba Raquel, me gustaría también visibilizar el rol de los entes subnacionales. No solamente es papel de los estados abordar esto, que claro que sí, porque al final la migración no deja de ser en casi todos sitios competencia estatal, pero al final me parece que el papel de los entes locales también es súper importante. La semana pasada hicimos un encuentro en Quito con representantes de 15 gobiernos locales y asociaciones de toda Latinoamérica, que fue súper enriquecedor porque en la mayoría de sus casos ya se estaban enfrentando a diferentes formas de personas que se iban de su localidad por causas ambientales o que llegaban. Y era muy interesante ver su perspectiva de cómo, a pesar de que ellos no deciden en la política de asilo ni en la de migración, eran los primeros que se estaban viendo, o sea, eran quienes tenían que dar una gestión concreta a los flujos de población y a la degradación ambiental. Y también me pareció muy importante visibilizar cómo, a pesar de que estaban sintiendo o que estaban en sus municipios la realidad, muchos desconocían la teoría, por así decirlo, sobre las migraciones ambientales o migraciones climáticas, o no habían hecho ese vínculo, como que las personas se estaban yendo y no lo asociaban tanto a la degradación ambiental que estaba viendo ahí. Y al final del taller fue súper interesante porque ellos mismos visibilizaron tanto que necesitaban mayor capacitación y luego el tema de la financiación y que a nivel estatal necesitaban mucha más ayuda. ¿Y qué políticas podían hacer? Pues del taller salió, por ejemplo, una mejor planificación territorial, teniendo en cuenta los flujos de personas extra que estaban llegando y sobre todo también la gestión de riesgos. Planificar dentro de sus propios territorios bien cuáles eran las zonas que de por sí ya se veían más afectadas por las crecidas de los ríos, deslizamientos, etc. Y me pareció muy interesante porque a mí, al menos desde la academia o la teoría, nunca había visto, siempre me había centrado más en el papel de los estados como entes reguladores, pero no tanto en los entes subnacionales como son los que al final gestionan la realidad en el día a día. Y ahí me pareció muy interesante porque eso salían como propuestas más concretas de pequeñas cositas que podían ir haciendo. Pero siempre quedaba el problema, por ejemplo, de la financiación y de la capacidad de gestión de los gobiernos a tan pequeña escala, que muchas veces se veían sobrepasados. ¿Quieres complementar esto con algo, Raquel? Sí, claro. Me parece un tema súper interesante porque toda la agenda subnacional se ha puesto de relieve precisamente teniendo en cuenta todo esto que planteaba Beatriz ahora, ¿no? Y de hecho, tanto como decíamos, en cada uno de los marcos que estábamos mencionando, como el marco de Sendai y la gestión de riesgo de desastres, o la nueva agenda urbana o el Acuerdo de París, aparecen compromisos concretos de las ciudades. Y ahí también aparecen instrumentos como muy concretos, y por eso hay también una perspectiva de generar planes de adaptación en las ciudades, y creo que ahí es muy básico el conocimiento del territorio, ¿no? Yo siempre digo que hay que ponerse siempre los lentes bifocales y poder ver lo local y lo global, más cerca y más lejos en el territorio y en el tiempo, y poder manejar las distintas escalas a la vez para que realmente hayan políticas efectivas, porque las generalidades, no hay personas promedio y no hay territorios promedio, digamos, y en este tema en particular, si no hay un conocimiento muy grande del territorio
y pensar el territorio desde lo ambiental, pero también precisamente desde lo económico, social y lo simbólico también, porque acá, digamos, hay otras cosas que están involucradas como las identidades y otras cuestiones que también son básicas y de las políticas referidas a la migración, ¿no? En ese sentido, creo que lo local juega un rol clave y que justamente está el tema del financiamiento y hay que pensar en estrategias que sean colaborativas, de compartir experiencias, la cooperación sur-sur, los hermanamientos de territorios y ciudades, todas las estrategias que nos permitan avanzar en esa escala de una manera clara, experiencias concretas, porque bien, se aprende mucho de las buenas prácticas, se aprende a veces más de compartir las dificultades que han habido en cada uno de los casos. No se puede aspirar a tener equipos técnicos a nivel local que completen todos los perfiles y capacidades, pero sin embargo se pueden dar complementaciones y estrategias colaborativas que sí acerquen a los territorios esas capacidades que entre muchos las tenemos. Pero hay que saber dónde están y cómo acceder a ellas, y parte de todo este desarrollo tiene que ver con esto también, ¿no? Raquel, gracias por tu perspectiva. Ya estaríamos, justamente frente a toda la conversación que acabamos de tener, es muy chévere porque nos adentramos de una vez en la última parte que yo les quería preguntar, que era pues justamente la perspectiva subnacional y a nivel de ciudades y administración frente al fenómeno de migración climática y cómo entender justamente esta situación que es muy global como fenómeno desde los territorios. Así que si tienen algún último comentario sobre esto, buenísimo, pero creo que en cierta medida ya contestamos a la pregunta. ¿Alguna otra recomendación a nivel de planificación urbana o de justamente cómo conectarse con el globo desde los territorios de las ciudades y más pequeños? Sí, bueno, primero en realidad agradecer el espacio, porque esta es una de las acciones que nos permite ir acercando conocimiento, capacidades, ver realidades, poner los temas, ¿no? Entonces, en el sentido de las recomendaciones, precisamente creo que ir a estrategias que vinculen las migraciones tanto a la gestión de riesgos de desastres como a la planificación del territorio, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, todo eso, pero para eso, como decíamos, hay que fortalecer el conocimiento de las instituciones. Muchas veces hay muchas actividades que se realizan, que están vinculadas a este tema y que la gente no las identifica, los propios funcionarios que las realizan, como que son, por ejemplo, de adaptación al cambio climático. O que tienen que ver específicamente con las migraciones. Bueno, en ese sentido hay que hacer un trabajo muy grande, poner a funcionar redes, plataformas de intercambio, que los temas empiecen a aparecer y que se incluyan precisamente a digamos, al nivel local y subnacional también en esas cuestiones, ¿no? Por otro lado, decíamos fortalecer todas las estadísticas y las capacidades para el análisis de las estadísticas, ¿no? Porque para poder hacer eso necesitamos también saber qué registrar, cómo analizarlo, cómo trabajar con eso y a partir de eso generar políticas. Muchas veces, si bien hay algunos pocos datos, no están desglosados tampoco a nivel de una escala territorial que permita operacionalizarlos en términos ni de estas dimensiones ni de esta escala. Entonces, por ahí me parece que ahí hay otro campo muy importante para trabajar. Y por otro lado, bueno, sí, realizar, yo diría como tratar de publicar, de generar compendios de cosas que se han hecho, tanto a nivel de nuestra región como de intercambios regionales, porque Beatriz ahora mencionaba avances de otras regiones que al final las problemáticas a nivel humano terminan siendo similares y se pueden analizar. Creo, como decía, que hay muchísimo para hacer
que cada actividad, acción y todo que se realice va en pro de avanzar. Nos alegra estar muchísimo participando en esta instancia y en las que muchas que esperemos que vendrán. Y bueno, en ese sentido agradecer la posibilidad de hablar de estas cuestiones. Beatriz, ¿algunos últimos comentarios con respecto a las urbanas o como lo estudias de la perspectiva de la academia, donde debería meterse uno más en eso? Sí, justamente eso era lo que, al hilo de lo que venía diciendo Raquel, lo que me venía a la mente era como la importancia de cómo realmente en la academia este tema se ha trabajado bastante, aunque no lo parezca, pero cada vez hay más publicaciones alrededor de todo el planeta y tanto desde el ámbito del derecho, desde la sociología, desde las migraciones. ¿Cuál es el problema? Que falta, para mi punto de vista, hace falta crear mucho más trabajo en red. Hace falta sentarnos y ponernos de acuerdo de qué exactamente es de lo que estamos hablando. Porque igual puedes leer un artículo de alguien que está hablando de desplazamiento ambiental y está diciendo exactamente lo mismo que otra persona que habla de migración climática, y al final, como no nos hemos sentado a trabajar juntas, pues no tenemos un campo común. Nada más estamos, me parece a mí, como creando un campo de setas donde cada una hace lo suyo, y que al final nos faltaría también dar el paso y acercarnos mucho más, creo, a los creadores y las creadoras de políticas en todos los niveles. Por eso el seminario de la semana pasada me pareció muy interesante, porque claro, yo realmente estoy en el mundo académico muy alejada de la realidad, y el conocer qué es lo que está pasando, pues me hace como dar vueltas y pensar que es que hay que darle una utilidad mucho más práctica a todo lo que se está haciendo a nivel académico por todo el mundo. Y también quería comentar en relación con las cifras, que es verdad que no tenemos cifras concretas hoy en día, que las metodologías se están desarrollando, que cada una y uno hace más o menos lo que puede dentro de sus capacidades, pero que el que no haya cifras no creo hoy en día que sirva de excusa para la inacción política. Claro que teniendo cifras y teniendo un panorama súper concreto, vamos a hacer políticas mejores, obvio, pero es que igual van a pasar muchos años hasta que podamos llegar a saber desde dónde hasta dónde se está moviendo la gente, cuánto de importante ha sido el cambio climático en esa movilidad, y la realidad es que esto está pasando ya y por todos sitios. Entonces, sí que es importante que haya cifras, también cuidado con las cifras que se utilizan, porque a veces cuando repetimos cifras de millones y millones de personas que se están yendo, muchos gobiernos las están usando para decir hay que cerrar fronteras, no va a entrar nadie más a nuestros países, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea igual. Entonces, sí, saber que son muchas personas, que es un fenómeno global, que es importante, que cada vez va a ir a más, que hay que trabajar para tener estas metodologías y datos cuanto más concretos mejor, pero que poco a poco hay que ir actuando y no podemos seguir diciendo, si no hay cifras no podemos hacer nada. No es verdad, ya hay evidencias que nos demuestran que esto está pasando. Entonces, pues... ¿Ibas a decir algo, perdón? Adelante, adelante, Beatriz, ¿estabas diciendo? Pues ya iba a acabar con eso de que no se podía seguir justificando la inacción ni en el ámbito jurídico ni en ningún otro, porque evidencias hay por todos los lugares. Y también quería agradecer pues tener esta oportunidad de hablar de la temática, de al menos compartir oralmente esta charla con Raquel y contigo. Muchas gracias a la asociación por sacar a la luz la temática, y que es un primer paso dentro de todos los que hay para seguir trabajando en estos temas y seguirlo visibilizando. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Beatriz, y gracias a ti, Raquel. Le hago una última pregunta, justamente la idea del mensaje que nos dejan, que es que hay que informarse, hay que seguir trabajando, hay que seguir conectando redes. Nosotros, desde Low Carbon City, nosotros somos una fundación muy basada en la acción ciudadana y en lo que queremos que el conocimiento le llegue a todo el mundo. Una persona
cualquiera que le interese este tema y que quiera adentrarse un poco más, ¿qué recomiendan que haga o qué plataformas les recomendarían que buscara para que justamente a todos los niveles, desde la gobernanza global hasta el ciudadano de a pie, podamos tener esta perspectiva sobre migración y cambio climático? ¿Por dónde comienza una persona normal a informarse sobre eso? Pues tiene que tener mucho cuidado porque a veces hay información que no es tan certera. Pero yo le recomendaría, hay una página web con la que yo colaboro que es www.migracionesclimáticas.org, que ahí vamos subiendo información toda relacionada con migraciones climáticas, y tenemos un blog que intentamos periódicamente ir haciendo artículos justamente para eso, para acercar el tema a la ciudadanía, que todo el mundo que le interese, que no tenga que leerse informes demasiado densos, sino que tenga una aproximación de qué es lo que está pasando por todos lados en un lenguaje sencillo. Esa sería una página web que recomendaría. También, por supuesto, todo el trabajo de la OIM en IOM Environment tiene también muchísima información al respecto. Creo que ya con esas dos plataformas, sabrían un montón. ¿Alguna recomendación para el ciudadano, Raquel? Sí, bueno, justamente, señalar las fuentes, comparto con Beatriz, señalar el trabajo que ha hecho OIM también en dar oportunidades para desarrollar el tema, y en realidad más bien una convocatoria, y entonces creo que el activismo social siempre juega un rol muy importante. Y por lo tanto, bueno, la propuesta de empezar a partir de estas acciones y otras y de esos lugares existentes para obtener información, a generar una red y plataformas de intercambio y de demanda de información y de acciones colaborativas para construir esa información. Eso me parece muy importante. Y para complementar solamente algo muy general que sí me gustaría decir, y un poco con esa imagen que nos hablaba Beatriz de los millones de desplazados, a mí me parece importante señalar que a veces que tenemos que no perder jamás la escala humana, y cuando decimos millones se nos pierde un poco, ¿no? Porque en realidad 1.000.000 es casi lo mismo que 1.100.000. No puedo distinguir personas. Entonces, creo que desde nuestro trabajo tenemos que estar también muy, muy centrados en que cada persona es una historia, es una vida, es un futuro, es un montón de recuerdos, es un montón de anhelos, y que se trata entonces de construir un mundo mejor para todos, entre los cuales, bueno, todos tienen que estar presentes y tenemos que no perder eso, ¿no? ¿Y cuál es el sentido del territorio? ¿Qué es el territorio finalmente y por qué, digamos, tenemos que poner especial la atención a los migrantes climáticos? Súper, mil gracias Raquel, mil gracias Beatriz. Desde Low Carbon City, agradezco a todos los que nos están acompañando en la visualización de este webinar. A través de nuestras redes sociales nos pueden seguir siguiendo, y les recordamos a todos que el 23-24 de octubre tenemos el Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono en San José de Costa Rica. Mil gracias, chicas, por participar, y gracias por todo el trabajo que están haciendo.